Muy buenas noches a todos nuestros estimados hermanos, amigos que una vez más están con nosotros. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico, este nuevo momento de estudio de la palabra del Señor. Les habla el pastor Vladimir Burgos, perteneciente a la familia del Movimiento Misionero Mundial. En esta noche vamos a meditar en lo que tiene que ver los consejos para los padres. El día de ayer estuvimos mirando lo que la Biblia le habla a los esposos, a nosotros, los que estamos felizmente casados. Ayer la palabra nos daba algunos consejos para que podamos ser ese matrimonio que el Señor quiere que tengamos. En esta noche vamos a mirar los consejos que la Biblia nos da como padres. Y para eso vamos a tomar una porción de la palabra, un texto más exactamente, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 30, el versículo 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Tenemos como base de todo este estudio el término del hogar. Y debemos recordar que el hogar hace referencia a ese fuego que alrededor del cual se calienta, pero que los que participan voluntariamente deben hacerlo. Entonces, aunque en esta noche el texto que hemos tomado, su contexto habla en primera instancia de lo que puede desembocar el juicio de Dios, porque el texto dice que sin misericordia lo hacen pedazos, hablando de la ruina que estaba para Israel por confiar en Egipto. Pero en este pasaje hay un término de hogar diferente al que vimos la noche anterior, y con base en él es que vamos a extraer o para dar punto de partida para los consejos para los padres. Este significado envuelve la idea de lo que es transmitir fuego de un lugar a otro, y lo podemos definir con una palabra, se llama la influencia. Entonces vamos a mirar, amados hermanos, qué es influencia. Pero antes, permítame presentarle la definición en el hebreo, qué es hogar, y otros términos que nos sirven de coyuntura para lo que queremos estudiar. El texto dice: se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. El término quebrar, shabar, habla de reventar, desgajar o engendrar. Entonces ya estos términos nos está hablando de eso que puede usarse para iniciar, por ejemplo, cuando se va a injertar. Entonces, por eso habla de engendrar. Y el término vaso literalmente significa odre, y dice porque se desinfla cuando se vacía. ¿Qué connotación nos da esto? Que este es el propósito de Dios para con los padres. Dios espera que nosotros como padres nos llenemos de Él y vaciemos sobre nuestros hijos ese contenido espiritual y todo lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora, el término aquí para hogar, yalhat, habla de encender de aquello que está ardiendo. Es decir, tenemos como padres un trabajo muy grande que es encender en nuestros hijos, no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios, ese fuego que un día Dios lo encendió a nosotros. Porque debemos tener claro que quien enciende el fuego espiritual no es ningún hombre, es Dios mismo. Entonces, el término influencia es definido como la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás. Debemos entender que cada persona que forma el hogar tiene sus propias individualidades, pero ahí está el trabajo y el deseo y el anhelo de que como padres
podamos permear la voluntad de nuestros hijos y que ellos puedan asimilar lo que nosotros le queremos enseñar. Entonces, los padres, de una manera normal y natural, ejercen una gran influencia sobre los hijos. Y vamos a ir considerando unos pasajes de la Escritura. Por eso yo le invito que, si usted es un estudio bíblico, tenga su ejemplar de la palabra ahí a la mano, para que corroboremos esos textos sagrados que el Señor nos quiere presentar en esta noche. Entonces, hablando de la influencia, sea positiva o negativa, que le podemos presentar a nuestros hijos, en el primero, en el ejemplo que está en Ezequiel, nos presenta a la madre. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con su mano la derriba. Ayer hablábamos de que la Biblia hace mucho hincapié en que la autoridad del hogar es el hombre, pero no olvidando esa trascendencia que tiene el significado de ayuda idónea. Entonces, en ese sentido, la mujer no es que sea ni la sirvienta ni la esclava, no, la mujer juega un papel muy importante en el hogar, es coayudadora para establecer eso tan hermoso que se llama familia. Y como la madre, según los consejos sagrados, es la que tiene la mayor responsabilidad de estar en casa, por eso es que en la Biblia, Dios a través de ella le muestra muchas demandas, porque hay una responsabilidad muy grande en este sentido. ¿Qué dice el texto? Dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Entonces miramos cómo la palabra del Señor está haciendo una referencia directa. ¿Cómo es la manera de ser la madre? Así tiende a ser la hija. Mire que nosotros a veces queremos que nuestros hijos memoricen lo que nosotros les decimos, pero ellos más aprenden lo que nosotros hacemos que lo que les decimos. Eso pasa como lo mismo con el maestro y el discípulo. Mire lo que dice ahora acerca de los padres, de los varones. Juan capítulo 5 versículo 19 dice: entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si nosotros miramos en los dos textos, hay un énfasis más que en las palabras, en el modus vivendi, tanto de la madre como del padre. Ahora, hay un consejo a los padres aquí de una manera condensado, precioso, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 7. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cuál bien? El de obedecer, el de estar sujetas a los esposos. Ahora le dice a los esposos: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mire que son 6 versículos que se le dedica a la mujer y 1 versículo al hombre. Porque tiene menos al hombre, es de menos valor o interés. No, es igual, solo que con la mujer es un poco más explícito. Y mire de que la mejor manera de evangelizar a lo largo de la historia, desde el huerto de Edén, lo vemos que uno de los principales problemas en el hogar, en el matrimonio, es precisamente la insujeción de las esposas. Y eso se ve reflejado en la mala enseñanza que se le da a los hijos. Y por eso a lo largo de la historia se sigue viendo ese flagelo. Mujeres que como le dice Pablo a Tito,
que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a honrar a sus maridos. Eso es algo que se enseña no con las palabras, con los actos. Ahora, lograr transmitir el fuego hogareño a nuestros hijos demanda sacrificio, porque no es fácil, fe, porque es con la ayuda de Dios, y paciencia. ¿Por qué? Porque no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Tenemos un texto que es en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire lo que dice Dios acerca de un padre: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire de que la profecía es en cierta manera un pequeño destello de la omnisciencia de Dios que el Señor permite revelar. Dios todo lo conoce, como diciéndole: el plan mío es este. Pero siempre cuando Dios permite que se sepa eso, es porque quiere dejarle o recordarle una responsabilidad. Si Abraham no hubiera sido ese buen padre que hubiera transmitido ese fuego que recibió del Señor, pues no es que Dios hubiera fallado, porque Dios nunca falla, pero nosotros muchas veces somos estorbos en el propósito de Dios. Pero mire que aquí hay un término que me llama mucho la atención, que Dios dice: mandará. El término mandar significa constituir, ordenar, encargar, imponer y recomendar. Estos términos nos muestran todas las facetas en las cuales como padres debemos aplicar para procurar transmitir eso que el Señor nos ha dado y que nuestros hijos, pues ellos también puedan asimilar. Cuando nuestros hijos están pequeños, en cierta manera son inquietos y todo, pero van donde los padres. Pero cuando ya llegan a la etapa de la adolescencia, donde están en ese proceso de pasar de ser niño a ser grande, hay muchas convulsiones. Y ahí donde se necesita mucho de la ayuda del Señor para que ese trabajo previo no se quede así a medio camino. Porque hay promesas en las cuales como padres nosotros podemos aferrarnos y hacer nuestro trabajo esperando que Dios haga el de él. Entonces, hay un peligro latente, porque cuando los hijos no asimilan la enseñanza de los padres, el hogar tiende a secarse. Y eso lo encontramos ahí en el capítulo 109 del libro de los Salmos, capítulo 109, el versículo 10 dice: anden sus hijos vagabundos y mendiguen, procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Y el término que utiliza aquí el escritor sagrado para hogar significa desierto, sequía, ruina, soledad. Y viene de una raíz hebrea que significa cuchillo, puñal o instrumento cortante por su efecto destructivo. ¿Qué significa esto? Que en el propio hogar, en el propio seno del hogar, se puede destruir, se puede secar esa buena influencia. En otras palabras, se puede apagar ese fuego. Porque cuando empiezan los conflictos para tratar de enseñar o de educar a los hijos y en cierta manera su reticencia a asimilarlo, y si no hay esa comprensión entre todos los miembros del hogar, eso es lo que va a traer sequedad, lo que va a traer destrucción, y los hijos no van a querer asimilar. Entonces, aquí hay algo muy particular. En todo hay excepciones, porque aquí presentamos o vemos una imagen de un padre que trata de darle buen ejemplo. Vemos al padre bien vestido y al muchacho con una vestimenta toda muy distante de la que el padre le muestra. Y vemos en la otra escena
un jovencito con ganas de estudiar mientras sus padres están abocados a un pleito, a un conflicto. Entonces, esas dos imágenes nos muestran dos realidades que hay también como excepciones en esto, el deseo de ser padres ideales. Por un lado está los hijos que logran encender el fuego en su propia vida y en su propio hogar, pero no porque lo recibieron, no porque sus padres se lo transmitieron, sino porque fue una acción de la soberana voluntad de Dios. Y también está el otro, la antítesis, es decir, aquellos hijos que sus padres quisieron transmitirle ese fuego, quisieron darle esa antorcha para que la llevara a su futuro hogar, a su vida, y con base en ella se mantuviera encendido, pero no aceptaron, no quisieron recibir ese fuego. En Primera de Samuel capítulo 23, versículo 16 y 17 tenemos el caso de Jonatán. Jonatán, un buen muchacho que tuvo un mal padre, que fue Saúl, un padre totalmente energúmeno. Dice el texto: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Cómo es que un hijo que por descendencia era el heredero del reino, pero tiene la capacidad de asimilar el propósito de Dios, tiene el carácter de decir: yo no voy a reinar, quien va a reinar es David, mi padre fue desechado? O sea, este hijo no quiso asimilar el mal ejemplo de su padre, porque su padre con la intención de matar a David por envidia. Aunque él ya había sido desechado como rey, él no quería que nadie lo suplantara, y él pretendía establecer en su descendencia el reinado, pero Dios no lo permitió. Pero este joven, sin David llegar a ser rey, ya lo reconoce como el sucesor de su padre. Eso es una muestra de que ahí había un fuego de Dios encendido, que en su padre no lo había. Pero tenemos la antítesis, el otro caso. Segunda de Crónicas capítulo 21 versículo 4 al 6, hablando de Jorán, hijo de Josafat. Dice: fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí vemos que Josafat fue un hombre que dio testimonio y que Dios lo respaldó y Dios lo honró. El error de Josafat fue haber entablado relación con Acab, y resultó su hijo enamorándose de la hija de Jezabel. Y entonces, pues ya se podrá usted imaginar la influencia de la mujer. Cuando una mujer está en las manos de Dios, es una gran bendición. Pero cuando una mujer está en las manos del diablo, es un elemento destructor terrible. Eso lo muestra la Biblia, lo muestra la historia y por doquier. Por eso es la importancia de que hombres y mujeres nos volvamos a Dios, que es el único que nos puede ayudar para establecer hogares maravillosos. Mire que aquí esta muchacha sí asimiló todo el mal ejemplo de su mamá y vino y lo aplicó en su nuevo hogar. En cambio, este muchacho, en desobediencia a los consejos de Dios, él no asimiló el consejo de su papá, sino que anduvo en los caminos de los padres de su mujer. Grave y fatídico error. Pero esta terrible decisión se sigue repitiendo. Dios tenga misericordia de nuestros hijos, Dios tenga misericordia de todos los hijos, los jóvenes, que miren bien con quién se van a casar, que esperen que Dios le dé la confirmación de quién va a ser su esposo o su esposa. Pero vamos a mirar entonces cuáles son los consejos que Dios nos da para procurar ser padres ideales, es decir, para que llenemos el estándar de ser los padres que Dios quiere que seamos.
Lo primero que encontramos es que la mejor enseñanza es la que se vive. Y encontramos allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6 un pasaje muy conocido, pero yo quiero leérselo y que usted también lo lea, por favor. Dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, yo no puedo pretender exigirle a mi hijo que sea un buen cristiano cuando yo no lo soy. O sea, que hay hijos que son buenos cristianos y sus padres ni siquiera son cristianos, sí lo hay, porque son las excepciones de la soberanía de Dios. Pero eso es lo que Dios quiere. No, la responsabilidad de los padres es enseñarle el camino de Dios. Entonces, dice ahí, cuando hay que repetirle la palabra, pero primero esa palabra tiene que estar en nuestro corazón, porque si no seríamos simples instrumentos de salvación para otros, pero yo iba a ser eliminado. Entonces dice la palabra: la repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, cada cuánto hay que hablarles a la palabra a nuestros hijos, en todo tiempo. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios debe marcar una pauta supremamente grande en nuestra familia, en nuestro hogar. Ahora, en Proverbios capítulo 23, el versículo 19 al 25 dice, mire cómo un padre le habla. Estas expresiones de Proverbios que habla mucho, se está dirigidas a los hijos jóvenes. Porque es al joven hay que apelar al consejo, porque ya no se puede manipular su voluntad. Ya el joven está en la capacidad de decidir, por eso el padre siempre utiliza la imprecación de consejo. Mire lo que dice el texto sagrado: oye, hijo mío, y sé sabio. ¿Por qué? Porque le corresponde al hijo. Dice: endereza tu corazón al camino, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Mire qué consejo más maravilloso. Consejos muy prácticos que le está dando un padre a su hijo. Por eso la mejor enseñanza es la que se vive. En segundo aspecto tenemos que la corrección es necesaria en los hijos. Nosotros como padres, la Biblia no nos autoriza obviar la corrección, porque Dios, que es el creador del ser humano, este es el manual, la Biblia es el manual. Y si la Biblia lo dice, pues ¿quién más que el Señor para saber por qué conviene? Entonces dice el texto, Proverbios 19:18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dios no aprueba ni los padres que siempre están amenazando a los hijos y nunca los corrigen por un mal proceder, ni tampoco aquellos padres que quieren en cierta manera como desembocar en sus hijos resentimientos de niño. Cuando era niño lo maltrataban, como cuando era niño quizás los colgaban de la viga, los agarraban con cuerdas de alambre, con cables de plancha que les sacaba de una vez el sangrero, les golpeaban en la cara, les arrancaban casi las orejas. Entonces todo eso creó en el niño un resentimiento, y cuando está grande quiere tratar de hacer lo mismo con sus hijos. Eso no está bien. Porque ahí dice la palabra: no se apresure tu alma para destruirlo. La corrección no es sinónimo de maltrato físico. La corrección, dice la Biblia, que el castigo purifica el corazón. La corrección debe ser con un objetivo, con un propósito y de una manera que el niño sienta o asienta que cometió un error y que por ende recibió un castigo. Pero ¿por qué dice castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza? Hay dos percepciones. Número uno,
antes que sea demasiado tarde y después no quiera tomar ninguna clase de asimilación de lo que su padre le quiere dar. Y número 2, que hay un tiempo propicio de castigo. Un padre que quiera castigar a su hijo ya en la etapa joven de una manera violenta físicamente es propenso a que resulte en una pelea, en un conflicto. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene que apelar al consejo, ya ha debido de ganarse la amistad y la autoridad de como padre ante su hijo. El otro texto, mire lo que dice en Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Pero dice también el tercer aspecto, que nosotros como padres no debemos maldecir a nuestros hijos. Y maldecir no significa decirle palabras obscenas, soeces, ni truanes. Maldecir literalmente es una palabra compuesta, decir mal. Entonces miremos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Mire cómo este padre Saúl trataba a su hijo Jonatán. Le dice, hijo de la perversa y rebelde. O sea, este es el mismo término grotesco y vulgar que se escucha en nuestros días, solamente que le cambia la terminología de perversa, pero es lo mismo, en el hebreo es el mismo sentido. ¿Cómo es posible que el propio padre le está diciendo a su hijo que su mamá es una cualquiera? No que al hijo le duele, es su mamá contra la cual se está levantando. Entonces, mire de que aquí no solamente lo está maldiciendo, es que lo está ofendiendo. Pero notamos en Jonatán que él fue un hijo respetuoso y aunque se ofendió, muy normalmente que se ofendiera, pero no le respondió grotesca, no se rebajó ni se igualó a la calaña de su padre, sino que prefirió irse de la mesa para no pecar contra Dios y contra su padre. Entonces, mire de que ahí dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? O sea, lo estaba maldiciendo, estaba diciéndole, usted le va a ir mal por ser amigo del que va a ser rey. Pero nosotros no debemos hacer eso. Hay que hacer una gran diferencia. Nosotros como padres debemos presentarle a nuestros hijos, sobre todo desde la etapa de la adolescencia en adelante, presentarle a nuestros hijos la realidad, como dice la palabra. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoja usted. Entonces a nuestros hijos hay que presentarle y decirle, mire, si un hijo, o decirle, si usted quiere tomar este camino, mire dónde va a terminar. Y ojalá que hayan ejemplos visibles, palpables, mire dónde puede desembocar. No porque Dios quiera, fue la decisión de él, se apartó, no quiso atender el camino de Dios, y mire dónde determinó. Pero mire este otro ejemplo, porque nuestros hijos necesitan aprender a asimilar los consejos que les damos, pero la decisión le corresponde a ellos. Entonces, quiero hacer claridad a eso, porque hay quienes de pronto dicen, no, pero es que si yo le digo a mi hijo que está haciendo mal, y si yo le digo, mire que la persona puede terminar así, lo estoy maldiciendo. No, usted no lo está maldiciendo, a menos que usted lo quiera maldecir y le quiera decir, usted es un miserable marihuanero. No. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizan, pero sí mostrarle la realidad, porque la vida no es un juego, la vida es a base de decisiones, y una mala decisión desembocará en una consecuencia fatal. Entonces, en Proverbios, capítulo 4, versículos 3 y 4, mire lo que testifica un hijo. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre. O sea, él reconoce que tuvo un padre que lo educó, que tuvo un padre que le dedicó tiempo, que tuvo un padre que le dio consejos. Dice, delicado y único delante de mi madre. Quiere decir que el padre le dio los consejos y su madre, que era la que estaba más en casa, le brindó esa ternura, ese calor, ese amor. Por eso dice delicado y único. O sea, él se sentía amado por su madre y cuidado por su padre. Y dice, y él me enseñaba, vuelve a referirse al papá,
Y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí está testificando Salomón de lo que le decía a su papá. Ahora él está testificando a otros. Mire que la enseñanza no se pierde, pero es importante que esa enseñanza esté avalada por el ejemplo, por el testimonio. Porque si de lo contrario, nosotros podemos estar diciéndole a nuestros hijos, haga esto y aquello, y ellos dirán, sí, sí, claro, pero por dentro, sí, ¿cómo no? Ya va a hacer caso como usted no lo hace. O por ejemplo, el hijo que le diga, el padre que le diga a su hijo, mire papito, cuando usted trate bien a su esposa, cuando se case, mire que y resulta que él trata ahora mal a la mamá, a la esposa de su papá, que es su mamá. O esa mujer que le dice a su hija, mamita, usted tiene que respetar cuando se case a su marido, la mejor presa es para él, hay que atenderlo, pero cuando llega el esposo, lo recibe con 3 piedras en la mano, ya llegó el burro, no lo atiende, no le da expresiones de cariño, de nada. ¿De qué sirve que le diga que cuando se case sea buena esposa cuando ella no lo es? Está enseñando a ser a la hija mala esposa. Pero vamos a terminar con una frase que podemos resumir. La imagen es muy diciente de la responsabilidad que tenemos como padres en la educación de nuestros hijos. Esto es muy importante. Aunque deseemos hijos perfectos, porque en especial como cristianos anhelamos que nuestros hijos ojalá no cometieran ninguna falta, pero eso es imposible. No hay hijo perfecto. ¿Por qué? Porque debemos entender que ellos son humanos. Ellos también son de carne y hueso. Ellos ya también tienen que batallar con tentaciones externas e internas. Entonces ellos van a cometer errores. Y esa prueba y error les va a ayudar a crecer. Pero para poder crecer necesita la intervención correcta del padre. Por eso el trabajo de nosotros como padres es ayudarlos a que cometan los menos errores posibles. Ahí es donde nosotros debemos estorbar el pecado, estorbar. Pero la decisión la toman los hijos, pero nosotros como padres debemos estorbar el pecado. No permitir que está cometiendo algo y nosotros, bueno, sí que usted está joven, usted está en ese conflicto, tranquilo, peque que usted después va a cambiar. No, hay que estorbar el pecado. Esa es una responsabilidad de nosotros como padres. Entonces, debemos estorbarle ese pecado para que cometan los menos errores posibles, pero demostrarles nuestro amor incondicional. Porque nosotros no vamos a amar a nuestros hijos si son los número 1 en el colegio, si son los que más cantan en la iglesia, si son los que más plata producen. No. Nosotros debemos amar a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Porque en ese caso entonces solamente serían amados los hijos a quienes Dios le dio más talentos, o los hijos a quienes Dios le dio más virtudes, y los que Dios le dio menos, por eso no son seres, no son amados por Dios, y por eso no son hijos y no deben ser amados por su Padre. No, eso no tiene nada que ver. Dios no ama, que es nuestro Padre, que nos da el ejemplo en todo. Dios no ama más al que tiene más ministerio o más talentos, porque Dios dice, eso se lo di yo. Dios nos ama porque Él es amor. Nosotros debemos amar a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Amarlos no significa ser alcahuetes o tolerantes con el pecado. Amarlo es demostrarle que cayó, tuvo que corregirlo, hay un error. Mire, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios no se complace con lo que no conviene, pero vamos, yo lo voy a ayudar, lo voy a acompañar, vamos a orar, vamos, busque cuál es el propósito de Dios en tu vida. Vamos, hijo, vamos, hasta que tome el vuelo que Dios quiere en su vida. Termino con este texto de Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar significa no provoque a ira a su hijo. No lo humille, no lo irrite, porque eso va a debilitar su espíritu. Eso va a debilitar su ánimo y no va a querer caminar con Dios.